Antes de la votación tiene la palabra Andrés Páez. Última intervención y pasaríamos a votación. Andrés Páez. Sí, el señor Andrés Páez, que es de su misma organización política, tiene la palabra para explicar la ley. ¿Quieres hablar tú? Si usted desea, le puedo ceder la palabra. ¿Usted le cede la palabra? Pero no veo razón para que dos personas podamos pronunciarnos. Porque ya hay una moción y hay apoyo a la moción. Sí, señora presidenta, pero estamos en debate. Bueno, ¿sigue asambleísta Andrés Páez o asambleísta Miguel Moreta por parte de la organización política? Gracias. Entonces, aquí hay que hacer una explicación para conocimiento de los colegas que no estuvieron en la discusión anterior porque todavía no se había inaugurado esta legislatura. Este proyecto de ley lo presenté en el año 2010, información que se omite en el informe que estamos tratando. ¿Por qué se presentó este proyecto? Porque existe una grave falencia respecto de la defensa de las víctimas de la delincuencia. Cuando presento este proyecto de ley va a la Comisión de Justicia, en la que el hoy ponente era miembro. Esa Comisión de Justicia, en informe 639 del 19 de noviembre del 2010, dice textualmente que no se puede crear una defensoría de las víctimas de la delincuencia porque de acuerdo al artículo 195 de la Constitución, esta es una facultad de la Fiscalía General del Estado. Informe que estoy glosando en su página 5 dice que el asunto le corresponde a la Fiscalía y por lo tanto tiene que ser la Fiscalía la que se encargue de la defensa de las víctimas de la delincuencia. Luego, en informe 244 del 1 de febrero del 2011, se reitera este argumento en idéntico sentido y la Comisión suscribe este informe recomendando que sea la Fiscalía la que se haga cargo de la defensa de las víctimas de la delincuencia. Los dos informes están suscritos por el hoy ponente, que en entonces también era miembro de esta Comisión de Justicia. Acogiendo la sugerencia de los colegas en ese entonces, presenté el proyecto de ley para que sea la Fiscalía General del Estado la que se encargue de fortalecer una medida que es necesaria, porque no se vaya a pensar que esto está planteado como que me favorece a mí o que yo tengo un interés personal en el asunto. Esto está planteado en función de que por la situación de violencia que se vive y por la enorme cantidad de personas que por ser de escasos recursos no pueden acceder a una defensoría pública que sistemáticamente ha obrado no en favor de esas víctimas de la delincuencia, porque es obvio que también tienen que atender a los que son procesados, pero no por atender a los procesados deben descuidar la atención a quienes son las víctimas de la delincuencia. Por ese motivo, yo planteé esto en función de ¿qué? En función de lo que la misma comisión recomendó. Por eso es tremendamente contradictorio el informe que hoy se presenta, firmado por el doctor Andino Reynoso, y que hoy dice lo contrario de lo que había dicho antes, criterio con el que confluí yo y con el que confluyeron en definitiva buena parte de los miembros de esa comisión. Por eso yo llamo la atención de la legislatura en ese sentido, porque estimo que una iniciativa de esta naturaleza, al primero que le beneficia es a quien está enfrentando el tema de la delincuencia, destacando yo algunos esfuerzos que en esa dirección se han hecho. Y lo he dicho en otros medios y lo repito aquí porque no tengo por qué esconderlo. De hecho, hay esfuerzos y válidos que han logrado de alguna manera neutralizar ciertos hechos de carácter preocupante. Pero mientras las víctimas de la delincuencia estén en una situación de desigualdad frente a la defensa que reciben de manera gratuita los autores de las infracciones o los presuntos autores de las infracciones, creo que no estamos obrando ni siquiera en consonancia con lo que algunos funcionarios de gobierno han expresado a través de sendos escritos y que han señalado de que no puede haber una igualdad en el tratamiento entre quien no infringe la ley y quien la infringe. Pero si así fuera,
que al menos tiene que haber igualdad en el tratamiento de quien infringe la ley y de quien no le infringe. Por ese motivo, personalmente es obvio, pues como proponente del proyecto de ley, que me oponga a esta pretensión de archivarlo, porque aquí se quiere hacer creer de que aquí se duplican las funciones de una defensoría o que se quieren crear organismos paralelos. No, estoy haciendo lo que la misma comisión, con una mayoría del movimiento oficialista, sugirió que se haga, fortalecer a la Fiscalía. Ahora, en los hechos, no se ha dicho en el informe, pero en los hechos deben ustedes saber que la Fiscalía, al responderme un pedido de información de cuántas son las víctimas de la delincuencia que han defendido, la Fiscalía tuvo que reconocer que ni siquiera tiene estadísticas al respecto, porque los fiscales están empleados básicamente en ejercer la vindicta pública, es decir, acusar en nombre del Estado a quienes cometen delitos, pero no existe en los hechos, estimados colegas, no existe en los hechos una acción de la Fiscalía que conduzca a la defensa de las víctimas de la delincuencia, que sin menoscabar el derecho de aquellos que infringen la ley a tener un patrocinio gratuito por parte del Estado y de fortalecer lo que debería ser una auténtica defensoría pública, estimo yo que precautelando los intereses y derechos de la inmensa mayoría de ecuatorianos, porque es obvio, señora presidenta, y es obvio, señores colegas, que la inmensa mayoría de ecuatorianos han sido o son víctimas de estos brotes de violencia que se han convertido, desgraciadamente, en una situación habitual en nuestras vidas. Entonces es obvio también que debe haber por parte de la legislatura, de esta legislatura, una preocupación en aras de defender a esas personas que son víctimas de la delincuencia. Para cerrar, señora presidenta, una experiencia antes de la última campaña electoral, por un hecho personal que me tocó vivir y por el cual tuve que ir a la policía judicial. Me encontré con una señora, alrededor de las 5:30 de la tarde, con un niño en brazos, sangrando las orejas. Un delincuente le había arranchado los aretes. Estaba el policía ahí, con los aretes todavía con restos de sangre, estaba la afectada, estaba el detenido, y vino el defensor público a prestar sus agenciosos oficios a favor del infractor. Y la señora, como es obvio, yo estaba inmediatamente después en la fila para ser atendido, la señora le preguntó al fiscal que estaba allí, bueno, ¿y a mí quién me defiende? Y el defensor público le dijo, mire señora, sí, paladinamente, aquí estamos para defender a los infractores. Si usted quiere que le defiendan afuera, hay una gran cantidad de abogados esperando que les contraten. La señora dijo, preste nomás los aretes, me voy, porque si aquí le van a defender al señor que me ha agredido y a mí no me van a defender, entonces ¿qué sentido tiene estar aquí presente? Eso, colegas legisladores, es un tema de la vida real y de esos casos deben haber muchos. Crear una unidad que fortalezca el papel de la Fiscalía para defender a las víctimas de la delincuencia no es un tema de partidos, no es un tema de estar a favor o en contra de esto por ser de autoría de una persona, es estar en favor de los intereses del país y sumar a esa lucha contra una ola de violencia que realmente a todos los ecuatorianos les tienen tan preocupados que conforme todas las estadísticas que ustedes además leen, seguramente con la misma frecuencia que yo lo hago, gracias señora presidenta, en estas estadísticas se dice que el problema de mayor preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad. Demos un hálito de esperanza a que la gente que es afectada por esos brotes delincuenciales tengan por lo menos la opción de contar con un patrocinio profesional en los mismos términos que los infractores. No hacerlo creo que es obrar en contra del interés de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Gracias, señora presidenta.